Bien, ahí sí. Entonces, primero medio B, para efectos de la grabación de la clase, les comentaba que el día de hoy vamos a empezar a ver el segundo gran eje temático que nos compete, ¿no es cierto?, en el curso de primero medio. Primeramente, estuvimos analizando el primer eje temático central, que era la construcción del Estado-Nación. Ahora nos vamos a concentrar en un nuevo concepto que nos va a llevar a interpretar la historia de Chile desde 1830 a 1890 de una forma distinta, ¿sí? Eso va a... este gran eje temático va a ser la revolución industrial. Catalina me comenta, disculpe, profe, mi retraso, mi computador se actualizó, no aprendía. Sí, Catita, me avisaron de tu caso. La Sofi me avisó, así que no se preocupe porque estamos recién empezando, ¿sí? Cuando me avisó la Sofi dije, ya, la Catita se va a conectar, así que conversamos el COVID, conversamos estas cositas, mientras llegaba todo el curso, porque ahora tengo 19 estudiantes en sala. Perfecto. Bien. Entonces, volviendo al tema, les decía que tenemos que estudiar dos grandes temas. Uno fue la construcción del Estado-Nación, y esta construcción del Estado-Nación la vimos, ¿no es cierto?, reflejada en torno a la construcción del Estado-Nación en Europa, con los principios del republicanismo, con los principios del liberalismo, con las expresiones del liberalismo, y después nos enfocamos a estudiar el caso chileno, la construcción del Estado-Nación en Chile, con los antecedentes del proceso de independencia, el proceso de independencia con distintas características, ¿no es cierto?, y luego el proceso de consolidación del orden institucional del país recientemente independizado, ¿sí? Y hasta ahí llegamos aproximadamente en el marco temporal, si lo pusiéramos en una línea de tiempo, hasta 1833, ¿sí? Ahora vamos a volver un poquito más atrás en el tiempo y vamos a volver a analizar el contexto mundial para entender otro fenómeno, porque un fenómeno era una transformación política que era la formación de los estados nacionales. Y la importancia de eso es que desde ahí empiezan a articularse y a construirse los países como lo conocemos hoy día. Recuerden que no siempre existieron los países de Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Francia, Alemania, Inglaterra, qué sé yo, ¿sí? Sino que antiguamente habían otras formas de organización social, que eran las civilizaciones, los reinos, etcétera. Y estos imperios, civilizaciones, reinos van mutando a lo largo de la historia, y acá, ¿no es cierto?, después de la caída de las monarquías, después del asesinato del rey Fernando, Luis XVI, perdón, Luis XVI de Francia, con la Revolución Francesa, empiezan a construirse nuevas formas de organización social que son los estados nacionales. Ahora vamos a analizar otro fenómeno, que es la revolución industrial, que si bien va a corresponder a un campo más relacionado ya no con la política, como lo eran los estados nacionales, sino más bien con, con un ámbito más relacionado con la economía, pero que desde la economía va a transformar la sociedad, va a transformar la vida cotidiana de todas las personas, porque va a haber una explosión. Por eso hablamos de una revolución, porque desde un momento a otro, de forma muy rápida, muy abrupta, comienza una serie de transformaciones tecnológicas, industriales, productivas, que van a hacer crecer la población, que van a cambiar el estilo de vida de la población y que van a permitir una serie de avances tecnológicos que van a mejorar la calidad de vida, ¿sí? De hecho, que hoy día, por ejemplo, podemos tener una clase online, hace referencia a un efecto de la revolución industrial, ¿sí? Sin esta revolución industrial, sin el avance de las tecnologías, de la industria, sería imposible pensar que pudiésemos, ¿no es cierto?, recuperar el tiempo presencial o buscar este tipo de estrategias para el aprendizaje a distancia. Entonces es bien interesante, porque la revolución industrial, que si bien es un proceso que se ubica en un momento de la historia bien particular del siglo XVIII, es uno de los procesos que va a desencadenar la mayor cantidad de consecuencias para efectos de la vida, ¿no es cierto?, del mundo cotidiano, ¿sí? Entonces es un proceso muy interesante que sigue marcándonos hasta el día de hoy, ¿sí? Insisto, sin ir más lejos, que podamos tener una clase online, a los chiquillos que les gusta estos juegos de online, el Call of Duty, a mí me encanta Call of Duty, pero, pero que puedan, ¿no es cierto?, acceder a ciertas tecnologías, hace referencia a una consecuencia de un proceso histórico particular, ¿sí? Entonces es bien interesante analizar la raíz histórica de cuándo cambia tanto la vida del ser humano, porque recuerden que antiguamente no existía el refrigerador, ni la luz eléctrica, ni un montón de otros
de otras herramientas tecnológicas que hacían una calidad de vida no distinta, no más mala, o sea, no más precaria, no más mala, sino más bien distinta, ¿sí? Entonces, analicemos este proceso desde un video que nos va a ofrecer una aproximación inicial para entender este cambio o este proceso que va a producir una transformación bastante relevante a la vida del ser humano. Dame un segundito, que se me perdió el video. ¿Dónde tengo? Revolución industrial, ahí está. Dame un segundito. Primero medio. Ya, ahora sí, les comparto pantalla entonces. La revolución industrial. Estaríamos. Ya, confirma que se ve bien. ¿Se ve bien? La revolución industrial. ¿Cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. Ya, ojo con eso. ¿Sí? No se puede ubicar la revolución industrial en un periodo puntual, en un hito puntual, sino que más bien va a responder a un proceso de constantes avances tecnológicos que va desde 1780 hasta 1840. ¿Sí? Son cerca de 60 años donde se va perfilando una revolución industrial. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es, 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía. Ya, bien, eso también es súper relevante, le voy poniendo pausa al video para ir comentando, porque recuerden que desde el 10.000 a.C., ¿no es cierto?, con la revolución neolítica, con el descubrimiento de la agricultura, las sociedades humanas empiezan a modificar su estilo de vida, ¿sí? Hasta antes del 10.000 a.C., antes del descubrimiento de la agricultura, el estilo de vida era más bien nómade, ¿sí? La alimentación era más nómade, la población no se asentaba, ¿no es cierto?, en lugares específicos, pero la revolución neolítica, y hablamos de revolución, ojo con este concepto de revolución, porque normalmente asociamos las revoluciones a un proceso violento, a un proceso más bien rápido, pero en realidad las revoluciones hacen cuenta de un proceso o un hecho puntual que va a tener repercusiones significativas y marcando un antes y un después de algo, ¿sí? En el caso de la revolución neolítica hablamos de la vida antes y después del descubrimiento de la agricultura, ¿sí? Que sin duda alguna va a impactar de forma bastante potente en el cambio de estilo de vida de los seres humanos de esa época, ¿sí? Va a provocar el sedentarismo, va a mejorar la alimentación, van a empezar a organizarse los grupos humanos en sociedades cada vez más complejas, etc. En este caso en particular, cuando hablamos de la revolución industrial, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de un proceso donde se va a ir perfilando desde Inglaterra hacia Europa y luego hacia otras partes del mundo, un cambio en las tecnologías, un cambio en la industria que va a tener repercusiones también significativas, como les comentaba anteriormente, en el estilo de vida, en la economía y en la construcción de la sociedad, a partir, ¿no es cierto?, de una verdadera revolución industrial. Insisto con este concepto, porque es bien importante tener claro que las revoluciones no necesariamente son asociadas a hitos o a procesos violentos como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa sí es un proceso violento, ¿no es cierto? Porque recuerda que hablamos que decapitaron al rey Luis XVI, etcétera, pero también podemos hablar de revolución en procesos no violentos, pero que sí tienen un alto grado de impacto en cuanto al cambio que van a generar desde un proceso antes de la revolución industrial y luego el proceso después de, ¿sí? El cambio en el estilo de vida va a permitirnos hablar de revolución. Productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones.
Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual basado en la agricultura a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII, en Inglaterra. Las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social. La burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. Bien, ahí, ¿no es cierto?, el video está haciendo referencia a lo que es el contexto histórico, ¿sí? La revolución industrial va a ser más bien paralela al proceso de construcción de los estados nacionales. Ojo con eso, ¿sí? Porque el proceso de construcción de Estado-Nación que nosotros estudiamos, ¿no es cierto?, desde la Revolución Norteamericana, desde la Revolución Francesa, hasta, en el caso chileno, 1833, con la consolidación a través del régimen conservador, se va a enmarcar, ¿no es cierto?, esta transformación política, que es la construcción de los estados nacionales, y luego vamos a tener también esta transformación económica y social, que va a ser la revolución industrial, ¿sí? Son procesos más bien paralelos. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo y con ello la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que para subsistir se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país, aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora. Y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor?
La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 kilómetros por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la Segunda Revolución Industrial. ¿Quieres ser miembro del... Bien, entonces, bueno, el video nos habla, ¿no es cierto?, de esta primera parte de la revolución industrial, como en esta primera etapa, en donde Inglaterra va a ser un país, ¿no es cierto?, que se va a desarrollar como una potencia industrial, producto de una serie de descubrimientos o de avances tecnológicos que se van a referir, ¿no es cierto?, primeramente al campo de la industria agrícola, donde se van a abaratar los costos. La producción en serie dice que, bueno, si antiguamente 10 agricultores producían, no sé, 100 kilos de trigo, ahora una máquina va a producir 2.000 kilos de trigo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces se va a acelerar los procesos productivos en serie, se van a abaratar los costos de producción y efectivamente, como dice Vicente en el chat, dice, la revolución industrial es el origen de las máquinas, sistema monetario y sistema político. Sí. A ver, ¿es el origen de las maquinarias? Por supuesto que sí. De hecho, eso es lo que explica el video también. El tema de la introducción de las máquinas a vapor en los barcos a vapor, en las locomotoras. El ferrocarril va a ser sinónimo de la revolución industrial, ¿sí? Como uno de los principales avances tecnológicos que se van a dedicar a transportar minerales. En Chile vamos a ver el caso de la construcción de ferrocarriles para transportar salitre, ¿sí? Y el sistema monetario también, por supuesto que sí, porque da origen a lo que es el capitalismo, a esta acumulación de capital que pueden vender los excedentes de producción, y el sistema político. Yo diría que el sistema político no necesariamente, ojo con eso, Vicente, porque el sistema político, lo conversamos anteriormente, es una transformación que responde más bien a la construcción de los estados nacionales, ¿sí? Yo creo que la gran transformación política de esta época no necesariamente está íntimamente ligada con la revolución industrial, sino que más bien con el proceso de construcción de estados nacionales, que era el primer gran tema que veíamos, ¿sí? Porque recuerden que el primero medio son dos grandes temas. Uno, la formación del Estado-Nación, y eso es netamente una transformación política, ¿sí? Pero en el caso de la revolución industrial, va a tener repercusiones sobre el sistema de transporte, va a tener repercusiones sobre el estilo de vida, ¿sí?
la modernización de las ciudades, la instalación de las lámparas a gas, ¿no es cierto?, que van a modificar totalmente la vida pública, ¿sí? Luego de eso vamos a entrar en una segunda etapa de la revolución industrial, a partir de 1850, que ya el vapor no va a ser el principal componente de producción energética, sino que ahora va a ser la electricidad, ¿sí? Así que la próxima clase vamos a echarle un vistazo a la segunda etapa, ¿sí? A la segunda etapa de esta revolución industrial el día lunes, y el día martes vamos a caracterizar a través de un PowerPoint, porque me gusta trabajar con estos dos mecanismos: uno, video; dos, PowerPoint, y después le mando el PowerPoint, por supuesto, para que podamos ir echándole un vistazo a estas características de las primeras, el primer acercamiento, la primera aproximación de la humanidad hacia una revolución industrial. Después nos vamos a fijar harto en lo que van a ser las consecuencias de la revolución industrial, ¿sí? Y ahí el Vicente daba unas luces en torno a las consecuencias. Respecto al origen de las maquinarias, por supuesto que sí, las maquinarias van a modificar el estilo de vida de la población. Y en el video también se comentaban algunas consecuencias demográficas. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de población va a aumentar significativamente, la población se va a triplicar. Imagínense en Chile, se diera este proceso de revolución industrial hoy día, y en vez de ser 16 millones, serían 48 millones de personas, ¿sí? Algo parecido pasa en Inglaterra. Se reduce la tasa de mortalidad, la gente aumenta su esperanza de vida, ya no viven 30 años, sino que viven cerca de 50, ¿sí? ¿Por qué? Por el descubrimiento de la vacuna de la viruela, por un montón de avances tecnológicos, que estos avances tecnológicos nos van a producir esta serie de elementos, esta serie de transformaciones en la vida cotidiana que van a mejorar la calidad de vida, ¿sí? Por eso es tan importante entender la revolución industrial como un proceso de constantes avances, sobre todo en esta primera etapa con la energía del vapor, y que luego vamos a conversar la próxima semana en torno a el avance de una segunda etapa de la revolución industrial asociada a la electricidad, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto. La Rocío se viene recién conectada y estamos terminando la clase. Ya, ya, les voy a mandar luego el link del video cuando suba la presentación de PowerPoint, para que vamos poniendo al día, ¿ya? Bueno, a Rocío, que se viene conectando, le comento que hoy día conversamos respecto de un video que nos da una aproximación inicial a la revolución industrial, ¿sí? Así que eso, ¿ya? Chicos, chicas, ¿hay dudas? Profe, Cuéntame. mm, ¿cuál era la tribu, cuál era el lugar que se asoció con la burguesía para tener nuevos recursos y eso? Ya mira, no es más que, no es un lugar, ¿sí? Sino que son más bien estratos sociales. A ver, recuerda que antiguamente existía la sociedad de castas, donde estaba el rey, la nobleza, y después existía el bajo pueblo, ¿cierto? Ya, y el bajo pueblo, o el pueblo llano, se dividía entre los campesinos y los burgueses. Los burgueses eran quienes se dedicaban al comercio, ¿cierto? Ya. Con la revolución, con la reconstrucción de los estados nacionales y con la Revolución Francesa, se va a eliminar a la nobleza y al rey, ¿te acordáis? De hecho, comentamos el caso de la Revolución Francesa, que asesinaban al rey, a su familia, y se abolen los títulos de nobleza, se prohíben los títulos de Profesor, nobleza, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, se eliminan a los estamentos que estaban arriba, y lo que va a quedar va a ser el pueblo llano. Pero ese pueblo llano también tiene divisiones internas. Tienen la división de los campesinos y tienen la división de la burguesía, porque la burguesía va a ser este público o este pueblo llano que se va a dedicar al comercio, que va a tener mayores ingresos, más plata, y con eso va a poder invertir en todo lo que van a ser las maquinarias que van a permitir, ¿no es cierto?, después multiplicar su capital. Por eso hablamos del capitalismo, porque los burgueses van a poder invertir en una máquina o en un tren a vapor, en un barco a vapor, y eso va a acelerar que puedan, ¿no es cierto?, aumentar su riqueza, ¿sí? Y desde ahí empieza a agudizarse y a acentuarse aún más la diferenciación social entre la burguesía
y los proletarios, como se les van a llamar, ¿no es cierto?, a estos campesinos, que los campesinos también van a sufrir una importante transformación. Van a migrar del campo hacia la ciudad, porque las ciudades industriales, ahí están las nuevas ofertas laborales. ¿Sí? Lo vamos a ver puntualmente con el caso chileno. El caso chileno es bastante emblemático en torno a las migraciones del campo hacia la ciudad y que van a permitir entender bastante bien el proceso de urbanización. ¿Sí? Bien, ¿hay más dudas? ¿No? Bien, ya chiquillos, entonces ese era el objetivo de la clase de hoy, conversar y tener esta aproximación inicial en torno a la idea de la revolución industrial y en esta primera etapa. La próxima clase vamos a conversar sobre la segunda etapa del proceso de la revolución industrial y luego vamos a volver con un PowerPoint a echarle un vistazo a las características en estas dos etapas de la industrialización. ¿Sí? Bien. Ya, chiquillos, entonces eso. Les mando un abrazo, que estén súper bien, que tengan una linda semana y nos vemos el día lunes. ¿Sí? Que estén súper bien. profe. Chau, chau.